Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso de Geometría Moderna 1. Eh, pues quiero hacer dos ejercicios, ya que a ver si me alcanza el tiempo para hacer dos ejercicios, ya que martes y jueves lo queremos aprovechar para hacer ejercicios. Y voy a comenzar ahorita, bueno, recordando un teorema, ¿no?, que vimos la vez pasada, el teorema de ángulo, 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 ¿no? Para congruencia para semejanza de triángulos, ¿no? Entonces, ¿qué ando haciendo aquí? Permítanme entonces empezar. A ver, primero que eh, quiero comentarles algo, ¿no? Si tenemos dos triángulos, ¿no? Por ejemplo, ABC, ¿no? Digamos, ABC y este que sea D, E y F, ¿no? Si tenemos dos triángulos y tenemos que dos pares de ángulos correspondientes son iguales, entonces los triángulos tienen que ser semejantes. Y bueno, por ejemplo, que este alfa sea igual a este alfa y este beta sea igual a este beta, ¿no? Supongamos que, por ejemplo, que este tercero sea un omega y aquí gamma, digamos, ¿no? Entonces, gamma tiene que ser igual a omega. Y pues, ¿cómo podemos sacar la conclusión de que así es? Pues bueno, sabemos que alfa más omega más beta es igual a 180 grados, ¿no? Porque son los ángulos internos del triángulo ABC. Y tenemos que alfa más gamma más f más beta es igual a 180 grados, ¿no? ¿Y qué pasa si por ejemplo las restamos? Pues se me van estos y me va a quedar omega menos gamma igual a cero, ¿no? Entonces omega es igual a gamma, ¿sí? Digamos que ya obtuve, ¿no? Entonces que ya obtuve que los tres ángulos son el mismo, ¿no? Este mide gamma también, pero con gamma, ¿sí? Entonces, por el criterio anterior que vimos, por el teorema de la vez pasada, aunque todo eso se tiene que escribir, no lo escribo, pero lo voy diciendo, pero se tiene que ir escribiendo. Entonces, por el teorema anterior de ángulo, 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 los triángulos son semejantes, ¿no? Entonces, ahora sí puedo decir, ¿no? Que una consecuencia del teorema de ángulo, ángulo, ángulo y del hecho de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, si dos pares de ángulos correspondientes de los triángulos ABC y DEF son iguales, entonces los triángulos son semejantes, ¿no? Eso es lo que ahorita acabo de hacer, ¿no? A esta relación o a esta propiedad, se le va a llamar relación, a esta relación ángulo-ángulo, ¿no? Recuerden, tienen que son dos ángulos correspondientes, ¿no? Que son iguales. Dos pares de ángulos correspondientes que son iguales. Entonces, por lo de que la suma interna de los ángulos de un triángulo es 180, pues obtenemos que el tercero tiene que ser igual y por el teorema anterior, entonces los triángulos son semejantes, ¿no? Bueno, una vez dicho eso, esta relación va a ser útil, ¿no? La de relación ángulo-ángulo, acuérdense. Ahora sí, ejercicio. A ver, voy a apuntarlo aquí. Si A, B, C y D, E, F son triángulos, ¿sí? Con AB, BC y CA perpendiculares, perpendiculares, perpendiculas, perpendiculares a las rectas. Voy a hacer el dibujito, ¿no? También de lo que estoy diciendo, a las rectas
DE, EF y FD respectivamente. Cuando digo respectivamente quiere decir que AB perpendicular a DE, BC perpendicular a EF y CA perpendicular con o son perpendicular con FD. Cuando dos rectas son perpendiculares, por ejemplo, como AB es perpendicular a EF, a DF, perdón, lo podemos denotar así: AB perpendicular a DE, ¿sí? Cuando son paralelas, AB, por ejemplo, perpendicular con HI, ¿no? Que tuviéramos, por ejemplo, AB, HI, ¿sí? Cuando son paralelas se denota así, cuando son perpendiculares así, ¿no? Que esta fuera AB y aquí DE, ¿sí? Bueno, nada más es notación, ¿no? Ahora también cuando dos triángulos son semejantes, se acostumbra a poner así, ¿no? Por ejemplo, el triángulo ABC semejante con el triángulo A', B', así se denota, ¿no? Ajá, y la congruencia se denota así. Bueno, nada más es notación. Respectivamente, entonces los triángulos son semejantes, ¿no? Es la conclusión. Entonces, los triángulos son semejantes, ¿sí? Hipótesis, pues nada más tengo que son dos triángulos. Bueno, voy a dibujar lo que me dicen las hipótesis, a ver. Y de ahí voy haciendo la demostración, ¿no? Muchas cosas no las escribo, pero todo se debe ir escribiendo, ¿no? Nada se debe ir poniendo nada más así, ¿no? Todo se va escribiendo. A ver, dice, mis hipótesis son que A, B, C y D, ahorita voy a ir construyendo el triángulo DEF, ¿no? Entonces, a ver, se tiene que AB es perpendicular a DE. DE no dice por dónde va a pasar, nada más es perpendicular, entonces puede pasar por donde sea, ¿no? Y este ángulo va a ser de 90 grados, ¿no? Esa es la recta de E. Ahorita voy poniendo los puntos, ¿no? Luego la recta EF es perpendicular con BC. Pues igual tampoco dice por dónde va a pasar, pues que por donde quiera, ¿no? Nada más que sean perpendiculares. Y la recta FD, perpendicular con CA y pues igual no dice, ¿no? Déjenme extenderlas más y pues no dice pues por donde yo quiera, ¿no? 90 grados, digamos, y ahora sí voy poniendo, ¿no? F de que este punto le puedo poner F, ¿no? Y igual me sirve para denotar la recta y también para denotar el punto ¿no? Este punto. Y aquí D. Me sirve hasta para denotar también ese punto, ¿no? Ahora, ED, ¿no? Aquí puedo ponerle E y me sirve para denotar el punto y para denotar también la recta DE, ¿no? Y el punto, me falta el punto, ¿cuál punto me falta? DE, F. Ya están los tres puntos. Bueno, primero pues así, ¿no? AB perpendicular con DE. Aquí está. Luego BC, esta, perpendicular con EF, esta. Luego CA, esta, perpendicular con FD, esta. ¿Sí? Ya, esas son mis hipótesis. Luego ahora dice que entonces los triángulos son semejantes. Bueno, antes de continuar, déjenme ponerle, por ejemplo, a este punto de intersección, vamos a llamarlo G. A este punto de intersección O, ¿sí? Para que no nos perdamos en la demostración. Este punto J, este punto le vamos a llamar I. Ajá. A este punto de acá H. Y ya, ¿no? Bien. ¿Ahora qué? Pues bueno, se tiene que, a ver, todo esto aquí voy a empezar, ¿no? Demostración. Digo, muchas cosas no las escribo, pero se tienen que escribir, ¿no?
Entonces, demostración. Se tiene que ¿qué? Que el triángulo BGI y el triángulo EOI comparten el ángulo en I, ¿no? A ver, el BGI y el EOI. Híjole, hasta como que me dan ganas de hacer un poquito más grande el dibujo. Voy a hacerlo un poco más grande, ¿no? Para que se vea bien. Bueno, grande, pero derecho. El ABC, ¿sí? Y ya, entonces volvemos a poner DE, que estaba aquí. Perpendicular, ¿no? Luego EFE, que estaba aquí. No pasa por el punto medio, ¿no? Sino por cualquier punto, nada más es perpendicular. Y FD. Y EF y FD, ¿no? Que estaba por acá. Vamos a ponerlo por acá. Igual, no, nada más debe ser perpendicular, ¿no? Entonces aquí teníamos G, ¿sí? Aquí E, este punto le llamamos E. Este punto y también este otro punto D, ¿no? Y sirven para denotar la recta y los vértices también, ¿no? Para no usar tantas letras. De una vez, que nos sirvan para las dos cosas, denotan la recta y el vértice. Y este O. Ahora sí, se tiene que el triángulo BGI, lo voy a colorear tantito para que se vea, o sea, este, ¿no? Y el triángulo EOI, o sea, el de adentro, el de aquí adentro, comparten un ángulo, ¿no? ¿Cuál? Este, ¿sí? Este ángulo. Comparten ese ángulo, los dos triángulos, ¿sí? El ángulo en G comparten el ángulo en I, perdón, este ángulo, y además tienen este ángulo también, ¿no? Los dos tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué pasa? Que el tercer ángulo, como estos son, digamos, por ejemplo, si a este le doy vuelta, este ángulo va a corresponder con este y este sigue correspondiendo con este. Entonces, este ángulo de aquí tiene que ser igual a este, ¿no? Por el criterio, ¿cuál criterio? El criterio de ángulo, ¿sí? Entonces ya pues se tiene que el triángulo BGI y el triángulo comparten un ángulo, ¿no? Todo eso se tiene que ir escribiendo. Comparten el ángulo en I. Y el ángulo en G es de 90 grados. También se tiene que escribir eso, ¿no? Entonces por el criterio de ángulo, borro aquí y hagan de cuenta que sigo escribiendo, ¿eh? No. Entonces, por relación, así le puse, ¿no? Por relación ángulo, el triángulo BGI es semejante al triángulo EOI, ¿sí? Y por lo tanto este ángulo, por eso este ángulo es igual a este, ¿no? Voy a poner, por lo tanto el ángulo en E, lo voy a poner, es igual al ángulo en B, ¿sí? Es más, si quieren aquí nada más llegar hasta aquí, entonces por relación ángulo,
son semejantes. Y eso implica que el tercer ángulo tiene que ser igual, ¿sí? Ya entonces implica que, o entonces se tiene esto. Ujú. Bueno, dicho eso, ABC, ajá, entonces, bueno, este ángulo ABC o OEI, también puedes decir el ángulo en B y el ángulo en B y el ángulo en E, ¿sí? Son semejantes. Son iguales esos triángulos, ¿sí? Esos ángulos y esos triángulos. Ahora, los triángulos rectángulos OJF, este triángulo rectángulo y HJC, HJC. Es más, yo creo que sí voy a traer mi otro color. Ay, perdone, que ya moví aquí la cámara. Déjenme traer mi otro color. Para el de allí, ¿no? Es que como que si quiero ay, se quedó un poquito chueca. Ya, ahora sí. Ahora sí, el triángulo, el que les dije, OJF, o sea, híjole, ni pinta. Bueno, algo que se vea, ¿no? OJF y HJC, de hecho son triángulos rectángulos, ¿no? HJC, H, o sea, ahora esos dos, pues son semejantes, ¿no? Eso se tiene que ir escribiendo, ¿no? Digamos que ahora ya voy a borrar a esto y ahora escribo el triángulo OJF y el triángulo HJC son semejantes porque primero, pues que nada, pues noten que este ángulo es igual que este. Ujú. Porque son opuestos por el vértice, ¿sí? Ya que o sea, el ángulo OJF es igual al ángulo HJC, ¿no? HJC, o sea, HJC, porque son opuestos por el vértice, y eso se escribe, ¿no? Entonces, ¿qué? O sea, como tienen este ángulo, este es de 90, ¿no? Y este es de 90, y tienen este ángulo igual, entonces el tercer ángulo, este tercer ángulo, también es igual, ¿no? Por lo tanto, son triángulos, son semejantes, ¿no? Entonces el ángulo OFJ es igual al ángulo ACB, ¿no? Ujú. HJC, perdón, HCJ o ACB, ujú, son iguales. Y ya, ¿no? Entonces, a ver, déjenme apuntar todo esto para concluir, ¿no? Ujú. A ver, ya tengo que el ángulo ABC es igual al ángulo IEO, ¿sí? Y el ángulo OFJ es igual al ángulo ACB. Ujú. ABC, ABC igual al IEO. IEO, o sea, Ujú. Este es con este. Y el ángulo OFJ, igual al ACB. ACB. Ujú. OFJ, o sea, Ajá. Entonces, ¿qué tenemos?
este ángulo igual a este y este ángulo igual a este. Ujú. Son dos ángulos, dos pares de ángulos correspondientes iguales. Y otra vez por el criterio de ángulo-ángulo, el DEF, o sea, este ángulo de aquí, pues tiene que ser igual a este de aquí, ¿no? Y entonces ya concluimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, ¿no? Ujú. Porque ya logramos probar que este es igual a este. Ujú. Y ¿qué más? Ah, sí, y probamos que este es igual que este y que este ángulo de aquí es igual que este, ¿sí? Y ya nada más no le queda otra más que este ser igual a este. Entonces ya no. La semejanza es entre, ahora sí voy a borrar todo lo demás, digamos. La semejanza es entre esos dos, ¿no? Nada más, ¿no? Entre estos dos triángulos. Es más, yo creo que no. Bueno, sí. Aquí lo voy a pintar, ¿no? Entre estos dos es la semejanza, ¿no? Que quiero. Entre el ABC aquí era D. Y el DEF. Ujú. Bueno, ahora déjenme ver cómo voy de batería y voy bien. Vamos bien. Déjenme hacer otro ejercicio. Eh, ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde? Es que voy haciendo lo que para irme guiando, ¿no? También porque luego son demasiadas cuentas. Voy poniendo mi guía, ¿no? O a veces olvido cuál es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces digo, ajá, A ver, el siguiente es en el triángulo ABC. Sabemos que el ángulo CBA, sabemos que el ángulo CBA es el doble del ángulo BSA. Es el doble del, del ángulo BCA. Uh-huh. El lado CA es 2 unidades. 2 unidades. El ángulo BCA es 2 unidades mayor que el lado AB. Todos estos datos ahorita los vamos a poner, ¿no? Y a interpretar. Mayor que el lado AB. ¿Sí? Y BC mide 5 unidades más, ¿no? 5 unidades, no, más bien D mide 5 unidades. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide AB, mide B, AB y CA? Uh-huh. Tenemos que ver eso, ¿no? Entonces, a ver, voy a dibujar el triángulo aquí. Triángulo ABC. Con todos los datos, ¿no? Que me está dando. A ver, primero supongamos que AB pues mide X, ¿no? No sabemos cuánto mide. Porque queremos obtener AB y CA, ¿no? Entonces, ahora sabemos que en el triángulo ABC, CBA, aquí está, CBA, es el doble
del BCA. BCA, o sea, digamos que si esto mide alfa, ¿sí? Si esto mide alfa, esto debe medir 2 alfa, ¿no? 2 alfa, ¿sí? El lado CA es 2 unidades mayor que el lado AB. AB mide X, ¿sí? Este es el ángulo. AB mide X. Entonces, si el lado CA, o sea, este, es 2 unidades mayor, este debe medir X más 2, ¿no? C mayor que el lado AB. Y BC mide 5, este mide 5, ¿no? Ya eso es todo lo que sabemos. Bueno, eh, pues ahora entonces, ¿qué? A ver, si aquí, primero trazamos, digamos, aquí vamos a trazar la bisectriz, ¿no? Como este mide 2 alfa, entonces, entonces si trazo la bisectriz, esto va a medir alfa y esto va a medir alfa. ¿Sí están de acuerdo? Alfa, no 2. Vamos a ponerle Y aquí, ¿no? Que esto mida Y. Pues como este triángulo se me va a convertir en isósceles. ¿Por qué? Porque este mide alfa y mide alfa, entonces forzosamente los lados opuestos a esos ángulos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces este mide Y, este cacho. Es más, lo voy a poner así, como que así, ¿no? Y. Este pedacito mide Y. Todo mide X más 2, pero este cachito nada más, como es igual a este, mide, le puse Y, ¿no? A este punto de aquí vamos a ponerle D. ¿Sí? Bien. Ya trazamos la bisectriz del ángulo ABC, ¿no? Ahora pues se nos forma el triángulo isósceles que les dije. Ahora hay que utilizar la semejanza de los triángulos ABD y ACE. Los triángulos ABD, ABD y ACB, ACB. A ver, ¿por qué son semejantes los triángulos ABD y el triángulo ACB? ¿Por qué son semejantes? Porque tienen pues dos ángulos iguales, ¿no? A ver, ¿cuál ángulo igual? Este ángulo alfa es igual a este, ¿no? Porque dijimos que esta es la bisectriz. Luego, ¿cuál más? Luego este ángulo corresponde a los dos, ¿no? Este ángulo corresponde al triángulo ABD y corresponde al triángulo ABC, ¿no? Por lo tanto, el tercer ángulo, tiene que ser, bueno, más bien por el criterio, no, más bien, no olviden eso. Más bien, como ya tengo dos ángulos iguales, dos ángulos correspondientes iguales, el criterio o la relación ángulo-ángulo, ¿no? Por la relación ángulo-ángulo que tengo, lo voy a escribir acá, ¿no? Tengo que el triángulo ABD es semejante con el triángulo ACB, ¿sí? ACB, son semejantes, ¿no? Ya les dije, ¿no? Porque este ángulo es igual a este y comparten este ángulo. Entonces, por la relación ángulo-ángulo, son semejantes. Bueno, pues ahora hay que utilizar lo que sabemos de semejanza. Si dos triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales, ¿no? Entonces, a ver, déjenme borrar. Yo creo que borro aquí para poner la semejanza. Ya vimos que son semejantes. Entonces vamos escribiendo. Entonces sus lados son proporcionales, ¿no? Sus lados correspondientes. Entonces AD entre AB entre AD, ¿sí? Más bien AD entre AB. No importa que en el dibujo no se vea, pero las propiedades no dejan lugar a dudas, ¿no? Luego BD entre CB, BD entre CB. Es que es como si este ángulo, este triángulo lo agarráramos
como si lo agarrara y le diera vuelta, así, ¿no? Y este ángulo lo hiciera corresponder con este, ¿sí? Y luego tenemos que AB entre AC, ¿no? Aquí. AB, AB, de este, entre AC. Entre este. Porque es como si les digo, como si lo agarráramos y el vértice B lo agarráramos y lo pegáramos para acá. ¿Sí? Para que correspondan o sea, como que este ángulo lo hagamos corresponder con su homólogo, digamos, ¿sí? Entonces ya vamos a tener este lado corresponde a este, este de aquí corresponde a este, va a corresponder a este, y el de aquí, el de aquí, va a corresponder a este, ¿no? Así va a quedar porque lo vamos a levantar y lo vamos a dar vuelta, ¿sí? Es como si le diéramos vuelta. Bien, ya que tenemos esas proporciones, pues ya nada más hay que sustituir, ¿no? Bueno, ¿dónde lo pondré eso? Yo creo que voy a borrar el problema, ya lo tienen. Lo voy a borrar. Y aquí arriba voy a ir poniendo, ¿no? Lo que sigue. Y bueno, para contestar cuánto miden eso que queremos, ¿no? A ver, tenemos que el AD, ¿a qué es igual? Pues AD es igual a X menos más 2 menos Y, ¿no? Porque el AC todo junto es este, ¿no? Es X más 2. Y Y nada más es este cacho, pero si a todo X más 2 le quitamos nada más Y, nos queda AD, ¿sí? Entonces AD es X más 2 menos Y. Luego, BD es Y, ¿sí? BD es Y, le puse Y, ¿sí? Y también esto mide Y. Y AB es X. AB es este, ¿no? Este es X. Bueno, pues entonces, a ver, tenemos AD entre AB. AD es X más 2 menos Y entre AB, que es X, ¿no? Eso es igual a BD, que es Y, entre CB. CB mide 5, ¿no? Y AB mide X entre AC. AC es X más 2. ¿Sí? Ya nos queda esa ecuación. O estas ecuaciones más bien, ¿no? Entonces, resolviendo las ecuaciones, haciendo las cuentas, que pues las pueden hacer ustedes. Bueno, resolviendo el sistema, resolviendo las ecuaciones. Nos queda que Y es igual a 10 tercios y X es igual a 4. Y ya, ¿no? Pero, pues Y es este cacho, ¿no? 10 tercios y X es igual a 4, entonces AC mide 4 más 2 sería 6, ¿no? Por ejemplo, y AB pues mide 4. ¿Sí? Entonces ya pues ya no, ya acabamos, ¿no? Es lo que decía el problema, que AB y CA. AB pues ya tuvimos 4. CA que es X más 2, ¿no? Que sería 4 más 2 sería 6, ¿no? Y ya. Pues bien, esos fueron los problemas de esta sesión. Espero que pues sigan estando bien. Cuídense. Nos vemos la siguiente sesión y pues gracias.